Estás a punto de escuchar La Torre Roja de Thomas Ligotti, narrado por un perrito en tacita. ¡A darle! La fábrica en ruinas se alzaba 3 pisos en un paisaje por lo demás monótono. Aunque imponente por sí misma, ocupaba apenas el lugar más discreto en el gris vacío de su entorno. Su presencia servía como un mero acento en un horizonte desolado. Ningún camino conducía a la fábrica, ni había rastros de uno que pudiera haber conducido a ella en algún momento del pasado lejano. De haber existido tal camino, se habría vuelto inutilizable en cuanto llegara a uno de los 4 lados del ladrillo rojo de la fábrica, incluso en la época en que las instalaciones estaban en pleno funcionamiento. La razón era simple. No se había construido puertas en la fábrica, ni muelles de carga, ni entradas que permitieran atravesar los muros exteriores de la estructura, que era de ladrillo macizo por los 4 lados, sin una sola ventana por debajo del nivel del segundo piso. El fenómeno de una gran fábrica tan aislada del mundo exterior me fascinó profundamente. Casi con pesar descubrí finalmente el acceso subterráneo a la fábrica, pero, por supuesto, esa revelación a su vez también se convirtió en fuente de mi verdaderamente degenerado sentido de asombro, de mi fascinación decaída. La fábrica llevaba mucho tiempo en ruinas, con sus innumerables ladrillos desgastados y desmoronados, sus numerosas ventanas destrozadas. Cada uno de los 3 enormes pisos que se alzaba sobre el nivel del suelo estaban vacíos, solo polvo y silencio. Se dice que la maquinaria que ocupaba densamente las 3 plantas de la fábrica, así como un considerable espacio bajo ella, se evaporó. Sí, solo se evaporó. Poco después de que la fábrica cesara sus operaciones, dejando solo unas pocas siluetas espectrales de profundos tanques y cubas, tubos y embudos retorcidos, engranajes y palancas que rechinaban bruscamente, correas y ruedas gigantescas que se veían con mayor claridad al anochecer. Y más tarde, no se veía en absoluto. Según estos relatos estrictamente alucinatorios, toda la Torre Roja, como se conocía la fábrica, siempre había estado sujeto a desvanecimientos en ciertos momentos. Este fenómeno, en palabras delirantes o moribundas de varios testigos, se debía a una profunda hostilidad entre las ruidosas y malolientes operaciones de la fábrica y la pureza desolada del paisaje que lo rodeaba. El conflicto a veces daba como resultado borramientos o desvanecimientos temporales de la primera por las segundas. A pesar de sus orígenes aparentemente dementes o crédulos, estos testimonios, en mi opinión, merecían más que una escucha superficial. El legendario conflicto entre la fábrica y el territorio grisáceo que la rodeaba bien pudo haber sido una invención de individuos que se perdieron en las etapas avanzadas de deterioro físico o psíquico. No obstante, mi teoría era, y sigue siendo, que la Torre Roja no siempre tuvo ese color peculiar por el que finalmente se ganó su fama. Por lo tanto, el enrojecimiento de la fábrica fue una traición, una ruptura, pues postulo que esta antigua estructura tenía en días olvidados el mismo tono pálido que el mundo que la rodeaba. Además, con una perspicacia nacida del desapasionamiento hasta la desesperación total, imaginé que la Torre Roja nunca estuvo dedicada únicamente a las humildes funciones de una fábrica común y corriente. Bajo los 3 altísimos pisos de la torre se encontraban 2, posiblemente 3, niveles más. El inmediatamente inferior al primer piso de la fábrica era el nexo de un singular sistema de distribución para los productos que se fabricaban en los 3 pisos superiores. Este primer nivel subterráneo se asemejaba en muchos aspectos a una antigua mina subterránea y funcionaba como tal. Los compartimientos del ascensor, encerrados por una gruesa malla metálica retorcida y corroída, descendían muy por debajo de la superficie hasta una amplia cámara excavada toscamente en la tierra rocosa y perpetuada al azar por una densa estructura de soportes. Una red entrecruzada de postes y pilares, vigas y cabríos que incluía diversos materiales: madera, metal, hormigón, hueso y una fina red fibrosa y bastante firme. Desde esta cámara central irradiaba un sistema de túneles que surcaban el terreno bajo la gris y desolada campiña que rodeaba la Torre Roja. A través de estos túneles se transportaban las mercancías fabricadas por la fábrica.
a veces literalmente a mano, pero con mayor frecuencia mediante pequeños carros y carretas, llegando a lugares de entrega remotos e improbables. El comercio que originalmente produjo la Torre Roja fue en cierto sentido notable, pero al principio no de naturaleza extraordinaria o especialmente ambiciosa. Se trataba de una horripilante colección de productos que quizás podría describirse mejor como artículos novedosos. Al principio, los objetos y construcciones producidos por la maquinaria de la Torre Roja tenían una cualidad caótica, una aleatoriedad que daba lugar a cosas sin forma, tamaño ni diseño aparente consistente. De vez en cuando aparecía un peculiar bulto ceniciento que delegaba la semejanza de un rostro o dedos con garras, o quizás un conjunto que parecía un ataúd con diminutas ruedas irregulares, pero en general las primeras producciones parecían relativamente inocuas. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a encajar, como siempre, rechazando un desorden inofensivo y aburrido, un estado de cosas que nunca perdura, y adoptando los planes y propósitos más habituales de una creación maliciosa. Así fue como la Torre Roja puso en producción su nueva línea, más terrible y desconcertante, de artículos novedosos y únicos. Entre los objetos y construcciones que se fabricaban se encontraban varios de una naturaleza casi inocente. Entre ellos se encontraban diminutos y delicados camafeos, mucho más pesados de lo que su tamaño sugería, y medallones cuya brillante superficie exterior se abría para revelar un abismo negro y reverberante en su interior, una negrura profunda que rugía con ecos. En la misma línea había una serie de réplicas realistas de órganos internos y estructuras fisiológicas, muchas de ellas con signos de enfermedades avanzadas y todas desagradablemente cálidas y suaves al tacto. Había una mano incorpórea falsa cuyas uñas crecían varios centímetros de la noche a la mañana y volvían a crecer con insistencia si alguien intentaba cortarlas. Numerosos objetos naturales, en su mayoría calabazas bulbosas, estaban diseñados para producir un largo grito ensordecedor al ser recogidos o perturbados en su quietud vegetal. Menos escrutables eran objetos como masas de lava endurecida en cuyas formas ásperas e ígneas se incrustaban un par de ojos legañosos que cambiaban constantemente la mirada de un lado a otro como un péndulo implacable. Y también había un humilde trozo de cemento, un fragmento desprendido de cualquier calle o acera que dejaba una mancha incurable, grasienta y verde sobre cualquier superficie donde se colocara. Pero estos objetos bastante simples fueron eventualmente reemplazados por objetos y construcciones más articulados. Un ejemplo de este complejo tipo de artículo novedoso era una ornamentada caja de música que, al abrirse, emitía un breve gorgoteo o succión que emulaba el esternón de un moribundo. Otro producto fabricado en grandes cantidades en la Torre Roja era un reloj de bolsillo con caja de oro que, al abrirse, revelaba un curioso reloj cuyos números estaban representados por diminutos insectos temblorosos, mientras que las manecillas circulares eran lenguas de reptil delgadas y rosadas. Pero estos ejemplos apenas si insinúan la gama de productos que salían de la fábrica durante su fase de producción novedosa. Debería mencionar al menos las alfombras exóticas tejidas con intrincados patrones abstractos que, al ser observadas durante cierto tiempo, se componían en fugaces escenas fantasmagóricas, capaces de atravesar un cerebro con fiebre o incluso un daño permanente. Como me fue revelado, y como ya les he revelado, el medio para distribuir los artículos novedosos fabricados en la Torre Roja era un sistema de túneles ubicados en el primer nivel, no en el segundo, o posiblemente en el tercero, que se había excavado bajo el edificio de 3 pisos de la fábrica. Parece que estos niveles subterráneos no eran necesariamente los cimientos del plan original de la fábrica, sino que fueron, de hecho, un desarrollo perverso e improbable que pudo haber ocurrido solo a medida que la estructura conocida como la Torre Roja experimentaba, con el tiempo, su propia mutación desde un estado anterior hasta convertirse finalmente en un modesto lugar de fabricación.
Esta mutación aparentemente exigió la excavación, no sé si desde arriba o desde abajo, de un sistema de túneles como medio para distribuir los artículos novedosos que durante un tiempo produjo la fábrica. A medida que los singulares inventos de la Torre Roja alcanzaban su forma definitiva, parecía tener asignados lugares específicos donde debían ser entregados, ya sea a mano o en pequeños carros o carretas arrastradas a veces a grandes distancias a través del sistema de túneles subterráneos. Nadie sabía dónde aparecerían finalmente. Podría ser en el fondo de un armario oscuro, enterrado bajo un montón de trastos sin importar, donde algún objeto de la mayor o más extrema novedad permanecería durante bastante tiempo antes de ser encontrado por pura casualidad o desgracia. Por el contrario, el mismo invento, o uno completamente diferente, podía colocarse en la mesita de noche junto a la cama de alguien para su descubrimiento casi inmediato. Cualquier punto de entrega era posible, ninguno estaba fuera del alcance de la Torre Roja. Incluso había testimonios, ya sea intensamente histéricos o semiconscientes, de artículos de la fábrica descubiertos al abrigo de un cuerpo vivo o de un recién fallecido. Sé que tal logro estaba dentro de las posibilidades de la fábrica, dada su historia de producción posterior. Pero mi propia imaginación degenerada se ve más plenamente capturada por la idea de cuántos de esos monstruosos artículos novedosos producidos en la Torre Roja habían sido entregados escrupulosa y devotamente únicamente a través de esos interminables túneles subterráneos, a lugares audazmente remotos donde nunca serían encontrados ni jamás podrían serlo. En verdad, la Torre Roja funciona de maneras misteriosas. Así como la fábrica había creado un sistema de túneles de distribución al convertirse en fabricante de artículos novedosos, se requirió una expansión de este sistema a medida que se desarrollaba gradualmente una nueva fase de producción. Dentro del comportamiento del ascensor revestido de malla metálica que proporcionaba acceso entre la parte superior de la fábrica y los túneles subterráneos, se instaló una palanca especial que al tirar hacia atrás o posiblemente empujar hacia adelante, desconozco los detalles, permitía descender a un segundo nivel subterráneo. Esta zona excavada posteriormente era mucho más pequeña y más íntima que la que se encontraba justo encima, como se pudo observar en el instante en que el ascensor se detuvo y se obtuvo una vista completa. La escena que ahora se presenta ante las mentes inseguras de los testigos se asemejaba en muchos aspectos a la de un cementerio aislado, rodeado por una cerca bastante torcida de estacas muy espaciadas, unidas por alambre oxidado. Las lápidas dentro de la cerca estaban todas muy juntas y eran bastante comunes, aunque algo anticuadas en su diseño. Sin embargo, no había nombres ni fechas escritos en estos monumentos. De hecho, nada en absoluto, solo una ornamentación rudimentaria y abstracta. Esto solo se pudo comprobar al acercarse al cementerio subterráneo, pues la iluminación en este nivel era tenue y poco convencional, proporcionada exclusivamente por los brillantes muros de piedra que rodeaban el área. Estos muros parecían haber sido cubiertos con pintura fosforescente que bañaba el cemento en una neblina grisácea y turbia. Durante mucho tiempo, no puedo decir cuánto, mis ensoñaciones mórbidas se centraron en esta turbia visión de un cementerio bajo la fábrica, un cementerio subterráneo rodeado por una valla torcida e inundado por la iluminación muy deficiente que emitía la pintura fosforescente aplicada en los muros de piedra. Por el momento debo enfatizar la visión en sí, sin considerar los fines utilitarios de este lugar, es decir, su funcionamiento en realidad con la fábrica que se encontraba encima. Lo cierto es que en algún momento todas las funciones de la fábrica se trasladaron a este nivel de cementerio, mucho antes de la evaporación total de la maquinaria en la Torre Roja. Algo ocurrió que obligó a detener todas las operaciones en las 3 plantas de la fábrica que se encontraban por encima del nivel del suelo. Las razones de esta acción son profundamente oscuras. Solo se contemplan cuando un estado de curiosidad desesperanzada y devoradora alcanza el punto álgido, cuando la luz ardiente de la especulación se vuelve tan intensa que amenaza con incinerar
todo aquello sobre lo que brilla. En mi opinión, parece totalmente válido reiterar en este punto las antiguas tensiones que existían entre la Torre Roja, que creo no siempre estuvo estigmatizada por tal color y tal título, y el paisaje grisáceo de absoluta desolación que rodea esta estructura por todos lados, cerniéndose sobre ella y a su alrededor a distancias incalculables. Pero bajo el nivel del suelo de la fábrica era otra historia. Fue aquí donde sus operaciones se redujeron en algún momento. Fue aquí, concretamente en este nivel de cementerio, donde continuaron. Claramente, la Torre Roja había cometido algunas violación u ofensa. Sus actividades ruidosas y productos heterodoxos, quizás su misma existencia, constituía una afrenta a la quietud inmutable del mundo que la rodeaba. En mi opinión, hubo una traición, una ruptura traicionera de un vínculo. Puedo imaginar un tiempo antes de la existencia de la fábrica, antes de que ninguno de sus rasgos manchara el paisaje monótono que se extendía gris y desolado por doquier. Soñando con la desolación grisácea de este paisaje, también me resulta fácil imaginar que pudo haber ocurrido un lapso en el tedio monumental, un impulso espontáneo e inexplicable de desviarse de una perfección lúgubre. Quizás incluso un deseo inconquistable de arriesgarse a una tentadora imperfección. Como una concesión a este impulso deseo, surgió de la nada como una rendición mínima, se produjo una creación y se formó una estructura donde antes no había nada parecido. Lo imagino en su inicio, como una irrupción apenas perceptible en el paisaje, un mero esbozo de un edificio, posiblemente traslúcido al aparecer, con una densidad gris que se eleva en la grisura, grabada en un diseño de gran gusto y armonía. Pero tales estructuras o creaciones tienen sus propios deseos, sus propios destinos que cumplir, sus propios misterios y mecanismos que deben seguir a cualquier riesgo. De un paisaje gris, desolado y completamente monótono, se había construido un edificio monótono, una torre pálida, posiblemente traslúcida, que con el tiempo comenzó a transformarse en una fábrica y a producir, como un espíritu de la más grotesca beligerancia, una línea de productos novedosos, morbosos y maravillosamente repugnantes. En un gesto de desafío, en algún momento se tiñó de rojo con una enigmática pasión por la traición y la perversidad. A primera vista, la Torre Roja podría haber parecido un complemento espléndido para la desolación grisácea de su entorno, una composición única y pintoresca que servía para definir la gloriosa esencia de cada una de ellas. Pero, de hecho, existía entre ellas una hostilidad profunda e inefable. Se intentó recuperar la Torre Roja, o al menos devolverla a su origen informe. Me refiero, por supuesto, a esa demostración de fuerza que resultó en la evaporación del denso arsenal de maquinarias de la fábrica. Cada uno de los 3 pisos de la Torre Roja había sido limpiado, purgado de sus ofensivos medios de fabricación de artículos novedosos, y la parte de la fábrica que se elevaba sobre el suelo quedó en ruinas. Si la maquinaria de la torre no se hubiera evaporado, creo que el cementerio subterráneo o algo muy parecido habría surgido en algún momento. Esta era la dirección en la que se había estado moviendo la fábrica, como lo sugerían algunos de sus últimos modelos de artículos novedosos. Las máquinas se volvían obsoletas a medida que la obsesión enfermiza de la torre se intensificaba y evolucionaba hacia proyectos más experimentales, incluso visionarios. He informado anteriormente que las lápidas del cementerio subterráneo de la fábrica carecían de los nombres de los enterrados y de las fechas de nacimiento y muerte. Esta verdad ha sido confirmada por numerosos relatos casi sin sentido. La razón de estas lápidas vacías es totalmente evidente al contemplarlas, torcidas y apretadas entre sí, en la neblina fosforescente que desprendían los muros de piedra cubiertos de pintura luminosa. De hecho, no se podía decir que en ninguna de estas tumbas se haya enterrado a nadie cuyos nombres y fechas de nacimiento y muerte requieran una inscripción en las lápidas. Estas no eran lo que podría llamarse fosas comunes. Es decir, no eran, en ningún sentido, tumbas para enterrar a los muertos.
sino todo lo contrario. Eran tumbas de diseño altamente experimental, de las cuales surgían las nuevas producciones de la Torre Roja. Desde sus inicios como fabricante de artículos novedosos de naturaleza extravagante, la fábrica se había dedicado a crear lo que se conocería como hiperorganismos. Estas nuevas producciones también eran de una naturaleza fundamentalmente extrema, lo que representaba una divergencia aún mayor por parte de la Torre Roja respecto a la desolación gris y monótona en la que se encontraba. Como su designación como hiperorganismos implicaba, esta línea de productos exhibía las cualidades más esenciales de su naturaleza orgánica, lo que significaba, por supuesto, que presentaban un profundo conflicto en sus dos características básicas. Por un lado, manifestaban una intensa vitalidad en todos los aspectos de su forma y función. Por otro, simultáneamente, manifestaban un ineludible elemento de decadencia a estas mismas áreas. Para decirlo con la mayor claridad posible, cada uno de estos hiperorganismos, aunque brillaban con un grado obsceno de impulsos vitales, también, al mismo tiempo, llevaban profundamente grabadas la degeneración y la muerte. De acuerdo con una tradición de locura estupefacta, parece que cuanto menos se diga de los vástagos de las tumbas natales o de cualquier creación similar, mejor. Yo mismo me he visto casi completamente limitado a un estado de ferviente especulación sobre las exquisitas particularidades de todos los fenómenos hiperorgánicos producidos en el cementerio subterráneo de la Torre Roja, aunque podemos asumir razonablemente que tales creaciones no debían considerarse hermosas. No podemos conocer por nosotros mismos los misterios y mecanismos de, por ejemplo, cómo se movían estas creaciones a través de la nebulosa luminiscencia de ese mundo subterráneo. ¿Qué gestos crujientes o espasmódicos podrían haber ejecutado, si es que los hubo? ¿Qué sonidos podría haber emitido o los órganos utilizados para producirlos? ¿Qué aspecto podrían haber tenido al emerger torpemente de las profundas sombras o al agacharse contra esas lápidas sin nombre? ¿Qué temblorosas etapas de mutación habrían experimentado, casi con seguridad, tras la generación de sus larvas en la tierra estéril del cementerio? ¿Qué fluidos y secreciones podrían haber producido o emitido sus cuerpos? ¿Cómo podría haberse respondido a la mutilación de su forma por razones de naturaleza experimental o completamente salvaje? A menudo me imagino los frenéticos esfuerzos que probablemente hicieron estas creaciones para liberarse de ese entorno confinado que sus cerebros deformados o inexistentes podían siquiera comprender. No pudieron comprender, como yo tampoco, para qué fueron criados en esas tumbas. Esas incubadoras de hiperorganismos, diminutas fábricas de carne que existían completamente dentro y muy por debajo de la fábrica mayor de la Torre Roja. No fue sorprendente, por supuesto, que la producción de hiperorganismos no se permitiera continuar por mucho tiempo antes de que una segunda ola de destrucción se abatiera sobre la fábrica. Esta vez no se trató solo de desvanecimiento y la evaporación definitiva de la maquinaria, esta vez fue algo mucho más brutal. Una vez más, las fuerzas de la ruina se dirigieron hacia la fábrica, especialmente al cementerio subterráneo ubicado en su segundo nivel subterráneo, cuya estructura de 3 pisos que se alzaba sobre el suelo ya se había convertido en una ruina resonante. La información sobre lo que quedaba del cementerio y de sus obras astutamente blasfemas solo está disponible para mi conocimiento en forma de susurros estremecedores y malinterpretados de caos, devastación y destrucción total de la más atroz. Estas mismas fuentes también parecen considerar este incidente como la culminación, sino la conclusión de las prolongadas hostilidades entre la Torre Roja y el halo grisáceo de desolación que la rodeaba por todos lados. Un episodio tan devastador pareciera haber puesto fin a la trayectoria de la Torre Roja. Sin embargo, hay indicios de que, a pesar de las apariencias, la fábrica sigue activa a pesar de su condición de ruina silenciosa. Después de todo, la evaporación de la maquinaria que producía innumerables artículos novedosos en la fábrica de ladrillo rojo de 3 pisos y la consiguiente obsolescencia de su sofisticado sistema de túneles en el primer nivel subterráneo no impidieron que la fábrica continuara su actividad por otros medios más tortuosos.
El trabajo en el segundo nivel subterráneo, el nivel del cementerio, funcionó muy bien durante un tiempo. Tras la brutal destrucción de esas ingeniosas y fértiles tumbas, junto con la mercancía que producían, podría haberse parecido que la historia manufacturera de la Torre Roja había llegado a su fin. Sin embargo, hay indicios de que existe un tercer nivel de actividad subterránea. Quizás solo sea un deseo de simetría, un anhelo de equilibrio compositivo, lo que ha dado lugar a una serie de rumores de lo más vago sobre este tercer nivel subterráneo, con el fin de proporcionar una especie de proporción complementaria a las tres plantas de la fábrica que se elevaban hacia el paisaje gris y monótono de la superficie. En este tercer nivel, según estos rumores, el programa de producción de la fábrica se está ejecutando de una manera nueva y extraña, lo que representa su aventura más ambiciosa en la producción de creaciones pútridas, culminando así su tradición de degeneración, buscando la perfección del defecto y el desorden, según todos los rumores contaminados y confusos relacionados con este tema. Quizás parezca que he hablado demasiado sobre la Torre Roja y quizás haya sonado demasiado extraño. No piensen que desconozco estas cosas, pero como he señalado a lo largo de este documento, solo repito lo que he oído. Yo mismo nunca he visto la Torre Roja, nadie la ha visto jamás y posiblemente nadie la verá jamás. Y sin embargo, donde quiera que voy, la gente habla de ella. De una forma u otra, hablan de las novedades de Pesadilla o de los misterios y repugnantes hiperorganismos, además de parlotear sin parar sobre el sistema subterráneo de túneles y el cementerio aislado cuyas lápidas no muestran nombres ni fechas de nacimiento ni de muerte. Todo lo que dicen se refiere a la Torre Roja de una forma u otra, nada más que la Torre Roja. Todos hablamos y pensamos en la Torre Roja a nuestra manera degenerada. Solo he registrado lo que todos dicen, aunque quizás no sepan lo que dicen, y a veces lo que han visto, aunque quizás no sepan lo que han visto, pero siguen hablando de una forma u otra de la Torre Roja. Los oigo hablar de ella todos los días de mi vida. A menos, claro, que empiecen a hablar del paisaje gris y desolado, de ese vacío brumoso en el que la Torre Roja, la grande y laboriosa Torre Roja, se encuentra tan precariamente enclavada. Entonces las voces se callan hasta que apenas puedo oírlas mientras intentan comunicarse conmigo en fragmentos asfixiantes de trauma post-pesadilla. Ahora es justo el momento en que debo reforzarme por escuchar las voces. Espero que me revelen las nuevas aventuras de la Torre Roja a medida que avanzan hacia fases de producción aún más corruptas, incluyendo las creaciones que produce el sombrío taller de su tercer nivel subterráneo. Debo permanecer quieto y escuchar las voces. Debo permanecer en silencio durante un instante aterrador. Entonces oiré la noticia de que la fábrica reanuda sus operaciones. Entonces podré volver a hablar de la Torre Roja.